¿Qué tal? Buen día, vamos a iniciar con nuestra clase de criminalística 2. En esta sesión vamos a ver la identificación por medio de la voz. La voz es un sonido producido por el ser humano o los animales cuando el aire es expulsado a través de la laringe y hace que vibren las cuerdas vocales. La emisión de la voz es un fenómeno de enorme variabilidad, aparte de las consideraciones de las considerables diferencias existentes entre una persona y otra en un mismo individuo. La voz adopta múltiples aspectos. Una manera de aclarar esta profusión es clasificar las manifestaciones vocales desde 4 puntos de vista, centrados sucesivamente en el instrumento vocal, en la expresividad de la voz, en las circunstancias de su utilización y por último en la intencionalidad de la persona y en el tipo de acción que de una manera más o menos consciente emprende vocalmente. Y de ahí tenemos este tipo de voces según su tono. En voces femeninas tenemos soprano, que es una voz aguda, una voz delgada, fina. El mezzosoprano es una voz media, no es ni grave ni es aguda. Y en un contralto, que es una voz grave. Eh, yo no sé si todos comprendan lo que es agudo y lo que es grave, pero por ejemplo lo que es agudo es algo muy fino, algo delgado, y lo que es grave pues es una voz pues más gruesa, más ronca, como ustedes lo quieran mencionar. Eh, por ejemplo, las mujeres hablan en cierta forma, a diferencia de los hombres, de manera aguda. Su voz pues se escucha delgadita, se escucha finita, y en un hombre, por ejemplo en mi caso, pues tengo la voz grave, se escucha muy diferente a la de una mujer. Esa es la diferencia, y no quiere decir que una mujer contralto va a hablar como un hombre, pero sí su voz va a ser un poco más grave, un poco más gruesa que la de alguna otra persona o alguna otra mujer que tenga una voz aguda. Y en las voces masculinas tenemos el tenor, que es voz aguda, tenemos barítono, que es voz media, tenemos el bajo, que es una voz grave, y contratenor, que es una voz más aguda de lo normal. Deben destacarse que estos 4 puntos de vista en absoluto se excluyen entre sí, por lo que una determinada producción vocal podrá analizarse sucesivamente desde cada uno de ellos, según el instrumento. Las formas de funcionamiento del instrumento vocal, así como sus características individuales, permiten diferenciar entre otras las siguientes categorías de emisiones vocales. 1. Voz hablada, voz cantada o voz gritada. 2. Voz alta, en voz alta, como suele decirse, y voz baja, en voz cuchicheada. También tenemos voz de registro agudo y voz de registro grave, voz femenina, voz masculina, voz infantil, voz senil, voz de soprano, de bajo, de tenor, de contralto, voz fuerte, voz débil, voz inspiratoria, voz clara, voz velada, voz sorda, bien timbrada, ronca, etcétera. Todas estas clasificaciones pues las vamos a poder incluir dentro de lo que es la voz. Por ejemplo, no es lo mismo escuchar a alguien hablar que cantar o gritar. No es lo mismo hablar en voz alta que por ejemplo hablar en voz baja. No es lo mismo hablar de manera aguda que de manera grave. Entonces todo esto pues va afectando o va generando una alteración en lo que es la comunicación, en lo que es la voz. Según la expresividad de la voz, el aspecto expresivo de la voz permite diferenciar entre tipos de voz que se entremezclan con los precedentes y que guardan relación con los distintos estados de ánimo susceptibles de adjudicar a la voz una tonalidad efectiva particular. Como ejemplo podemos citar voz suplicante, humilde, tímida, estrangulada, temblorosa, o una voz decidida, enérgica, tajante, seca, o una voz insinuante, sarcástica, melosa, una voz enfática, falsa, convencional, afectada, o una voz cálida, seductora, conmovedora, embrujadora, sexy. Todo esto
podemos transmitir a través de la voz. Por ejemplo, cuando alguien suplica por algo, por algún bien, por ejemplo, si están golpeando a alguien y dicen, no, ya no me pegues, por favor, eh, es una voz suplicante, una voz enérgica, pues de vamos a hacer esto. Y, o sea, si se fijan, de acuerdo a la expresión o de acuerdo a la sensibilidad o de acuerdo a la mentalidad que tenemos, pues va a ser también la tonalidad de la voz. Entonces todo esto pues va a afectar en esta cuestión. Según las circunstancias en que se utiliza la voz, las circunstancias en las que se produce la voz y la función que desempeña el individuo permiten plantear una tercera categoría de ejecuciones vocales, de las que son ejemplo: voz de hablar en público y por oposición, voz conversacional y voz confidencial, voz de habla espontánea y por oposición voz recitativa, voz modulada, voz de lectura en voz alta, voz al aire libre, voz en micrófono, voz del comediante, voz del cantante, etcétera. Todas estas cuestiones tienden a afectar las tonalidades de voz. Obviamente sabemos que no es lo mismo, por ejemplo, hablar al aire libre que hablar en un lugar encerrado. No es lo mismo, o no se va a escuchar inclusive igual tu voz de manera libre o al aire libre que en un micrófono. Con el micrófono pues tienden a cambiar las tonalidades. Entonces todo esto lo debemos de tomar en cuenta, todo esto se debe de analizar. No es lo mismo hablar para más personas, no es lo mismo, por ejemplo, ahorita yo que estoy haciendo su clase hacia el público, no voy a hablar de la misma manera que, por ejemplo, hablar en una conversación con otra persona. Entonces todo esto pues va variando, todo esto tiene cierta afectación en lo que es el sonido de la voz, y pues todo esto se tiene que estudiar. Para fines del estudio y comprensión de este aparato, o sea, del aparato, de este apartado, perdón, es necesario hacer la referencia de otros autores que dan como características de la voz: tono vocal o altura tonal, sonido grave o agudo con el cual se emite la voz, varía según la edad, el sexo, hábitos, enfermedades, etc. El timbre vocal es sonido complejo, propio y caracterizado de cada persona, que distingue una voz de otra, aunque sean emitidas en el mismo tono. Puede ser brillante, rasposa, opaca, velada, etc. Intensidad pues es la fuerza o debilidad con la que se emite la voz. El ritmo va a ser la continuidad con la cual se emite la voz. Puede ser continuo, puede ser discontinuo, puede ser entrecortado, etcétera. Melodía son inflexiones que se dan a la voz, es la entonación congruente con lo que se está diciendo. Puede ser melódica, puede ser amelódica, puede ser monótona, puede ser discordante. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser como si estuvieras cantando, que puede ser como si simplemente estuvieras diciendo palabras así como normalmente lo estoy haciendo, que puede ser monótona. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un solo tono, que por ejemplo no vas a decir escuela, donde tiene en la sílaba donde dice cuela, levantas la voz, cambia la tonalidad, a lo mejor va a sonar toda la palabra pareja. Y si ustedes se ponen a intentar hacer este tipo de cosas, va a ser muy difícil, porque por ejemplo yo ya estoy acostumbrado a decir escuela y hago cierto énfasis o cierta acentuación eh, silábica en cue de escuela. Y si yo trato de hacerlo monótona, que suene de la misma forma, por ejemplo, escuela, es muy diferente y es muy difícil, ¿no? Nos cuesta trabajo hacer esto. Entonces, todo eso se tiene que investigar, porque hay personas que sí lo hacen, sí lo saben hacer, están entrenadas o entrenan. Y esto pues con diferentes fines, tanto pueden ser fines personales, de actuación, o inclusive fines delictivos. Para el campo del derecho penal se puede constituir evidencia con grabaciones de audio, ya sean cassettes, para los delitos de injurias, amenazas, sobornos, chantajes, secuestros y cualquier otro tipo penal en donde se ha testimoniado de la declaración de un probable responsable o indiciado.
Es visto que una de las vías de comunicación que emplean los plagiarios en casos de secuestros o rapto es la comunicación telefónica. A través de este medio se pueden capturar la voz del mensajero y conservarla como evidencia para confrontas posteriores. Resulta de utilidad la formación de una audioteca para compulsa en casos de investigación, de secuestros, raptos, estafas, entre otros delitos en donde se pueda incluir la voz, eh, y otros tipos de delitos en los que ocurre manejo de material propio de estudio con el equipo de análisis de voz, como les mencionaba, pues delitos en donde aquella persona hable, aquella persona quiera llevar a cabo una negociación o alguna amenaza. Y pues van a existir aparatos que logran cuantificar y analizar tanto el tono como la intensidad de la voz, y otros equipos con los que se puede medir los formantes que hacen que se pueda identificar el timbre. El perfil del perito en este campo de investigación es que debe ser experto en foniatría, que es el estudio de la fonética o del sonido, en atención a poder determinar el tipo de voz y características antes referidas, así como detectar problemas en el habla y lenguaje. Dicho experto deberá apoyarse en un profesional con conocimientos de informática y acústica para el manejo del equipo propio de esta área. El otro experto que resulta ideal contar con su asistencia es el lingüista, que se ocupa de dar las características en las diferentes formas del habla, es decir, resulta en muchas ocasiones que su opinión interpretativa de espectrales ya impresos es decisiva en el análisis de la voz. Bueno, en esta sesión el punto importante pues es cómo la voz puede variar, cómo una persona puede alterar su voz, cómo una persona puede hablar en diferentes tonalidades, cómo una persona puede tener el timbre de la voz o el tono de la voz diferente de acuerdo a su estado anímico. Y pues también nos menciona sobre los expertos que deberían de trabajar o que deben trabajar en los estudios y análisis en la voz, y todo esto pues a fin de identificar a un presunto responsable o de tener cierta información sobre un sospechoso. Entonces la voz también es muy importante dentro de las investigaciones criminalísticas o investigaciones periciales de algunos hechos en donde se inmiscuya la voz. Como ya mencionamos, ejemplos de eh, extorsiones, amenazas, estafas, robos de información, todas estas cuestiones. Entonces, es muy importante también el estudio y el análisis de la voz. Hasta aquí nuestra sesión, que tengan un excelente día, saludos a todos.